Ya. Entonces, empecemos nomás. Yo, por respeto, digamos, a la gente que ha llegado a la hora, se le agradece, ¿cierto? Esta es una invitación del Colegio de Mediadores de Chile. Especialmente esta actividad es organizada por el Comité Civil Comercial de Consumo y Ambiental del Colegio de Mediadores y que con la ayuda de José González en esta oportunidad de Puerto Rico, ¿cierto? Nos ayudó a hacer el contacto con Ángela y Susana, quienes le agradecemos su invitación, digamos que hayan aceptado la invitación para exponer cómo lo hacen ustedes en Puerto Rico y así nosotros también seguir ampliando, como recién estaba diciendo, ¿cierto? El ámbito de la mediación en Chile y su aplicación. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esta tarde modera Josué González y él va a estar atento a las preguntas, ¿cierto? Que vayan haciendo las personas, acuérdense, ordenado, vayan levantando la manito o a través del chat también pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Entonces, Josué, te doy la palabra a ti. Voy a dejar aquí. Gracias, María Paz. Bueno, mi nombre es Josué González, para los que no me conozcan. Soy abogado puertorriqueño, estoy autorizado a practicar el derecho aquí en Chile y en mi país, Puerto Rico, y además soy mediador certificado acá en Chile. Así, y miembro del Colegio de Mediadores de Chile a partir de este año y de este comité. Así que, como dice María Paz, ella me encargó hacer la coordinación para con las compañeras que hoy, no, que hoy pues, van a compartir esta información con nosotros. Nos acompaña Ángela Santana Díaz. Ángela es la directora del negociado de métodos alternos para la solución de conflictos de la rama judicial de Puerto Rico. Ella además ha sido la asesora administrativa del negociado y entre sus funciones se encontraba educar a los jueces y las juezas con lo relacionado a los métodos alternos de solución de conflictos. Cuenta con un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la, de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. Un punto interesante que quiero compartir con ustedes: Hostos es uno de los grandes pensadores puertorriqueños y fue profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y además trabajó en la reforma a finales del siglo XIX, pues trabajó en la reforma educativa del currículo de enseñanza de la Universidad de Chile. Así que tenemos ese enlace importante y Ángela pues tiene a través de la Escuela de Derecho pues tiene esa tradición, ¿no? Del pensamiento ostosiano. Así que uno de los proyectos, de los tantos proyectos que ella ha participado, que no, pues agotaríamos el tiempo si dijera en todo lo que ella ha trabajado, pero yo creo que es importante mencionar que dirigió el comité de reglamento de mediación hipotecaria de la rama judicial de Puerto Rico, que de hecho es uno de los temas que a nosotros nos interesa que ellas aborden, que es el tema de la mediación. Pues nosotros pues acá en Chile pues trabajamos lo que tiene que ver con la mediación familiar, pero allá en Puerto Rico a través del negociado y los centros de mediación que se ubican en cada región judicial. Pues se trabajan los temas civiles como lo es la mediación comercial, la mediación comunitaria, la mediación vecinal, pero nos interesa mucho cuál ha sido la experiencia con la mediación hipotecaria, ¿no? Que surge a raíz de la crisis hipotecaria que se vivió con una legislación que se aprobó para remediar un poco la crisis hipotecaria que se experimentó en mi país a partir del 2010, entre el 2010 y el 2012. Eso pues ustedes lo van a mencionar. También nos acompaña Susana Matos Lagomarsini. Ella es la especialista actualmente en métodos alternos del negociado. Entre sus muchas funciones se encuentra el dar apoyo y asesoramiento al programa de mediación de la rama judicial.
Ha sido mediadora y supervisora en centros de mediación en el Centro Judicial de San Juan y el Centro Judicial de Bayamón. Además, posee una maestría, lo que vendría siendo en Chile un magíster en psicología clínica, obtenido en el Centro Caribeño de Estudios Posgraduados. Así que muchas gracias a las dos. Se le agradece mucho que compartan esta información con nosotros. Así que y yo muy feliz de que hayan aceptado pues, mi invitación. Así que muchas gracias y las dejo con la palabra. Gracias. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Para nosotras es un placer estar hoy en este conversatorio a nombre de nuestra jueza presidenta Maite Oronos Rodríguez y también del director administrativo de los tribunales, el honorable juez Sigfrido Steider. Agradecemos al Colegio de Mediadores de Chile, igualmente en especial a María Paz Yáñez por la invitación y al licenciado Josué González por hacernos la invitación de poder participar con ustedes en el día de hoy. Me acompaña, pues como bien ha dicho el licenciado, mi compañera Susana, quien cuenta con una vasta experiencia de 24 años en el área de mediación. En mi caso, ¿verdad? Dirijo el negociado hace un año. No obstante, como servidora pública, llevo alrededor de 25 años en el servicio público. Así que para nosotras es un placer poder conversar con ustedes y nosotras también aprender de la experiencia que ustedes tienen en el manejo de los casos principalmente civiles. Pues iniciamos inmediatamente con nuestra presentación. Susana, si me puedes colaborar. Sí. Muchas gracias. Vamos por aquí. Ay, perdóneme. Sí, no te preocupes. Podemos ver la presentación. Gracias, Susana. Bien. Vamos a estar hablando sobre la experiencia de la mediación en Puerto Rico, ¿verdad? Contada desde nuestra perspectiva del Poder Judicial, en especial, como ha dicho el licenciado González, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la ley de la mediación compulsoria en los casos de ejecución de hipoteca. El propósito de nuestra presentación, pues, es repasar en términos generales, ¿verdad?, la base legal del proceso de mediación compulsoria. Igualmente, ilustrar las etapas del proceso de la mediación, específicamente con relación al referido de los casos que recibimos, ¿verdad?, referidos por el tribunal y a la intervención de el mediador y la mediadora. Además, vamos a compartir las impresiones sobre los retos encontrados en el manejo desde hace 10 años con la implementación de la ley número 184, que es la mediación compulsoria para la preservación del hogar en procesos de ejecución de hipoteca de una vivienda principal aquí en Puerto Rico. Les dejo a mi compañera Susana, quien estará hablando sobre el marco general del referido. Adelante, Susana. Buenas noches a todos y todas. Me uno al saludo que ahorita la compañera Ángela les brindó. Yo les voy a estar hablando inicialmente del marco general al referimiento de casos a mediación. Así que déjenme, yo sigo cerrando por aquí las cositas para que puedan verlas con claridad. En términos de los métodos alternos para la solución de conflictos, nosotros en Puerto Rico tenemos adoptada la ley 19 de 1983. Este año, en septiembre, celebramos los 40 años. Y esta ley constituyó la base legal sobre la que se edificó el resto de la reglamentación que ha sido desarrollada en el Poder Judicial. Algunos antecedentes a esta ley son que en el 1970 el Poder Judicial implantó diversos mecanismos para aliviar el volumen y la administración de los casos. En el 1980 se celebró la conferencia judicial presidida por el entonces honorable José Trías Monge, donde se celebró un informe, ¿verdad?, del secretariado. Este informe del secretariado hace la propuesta sobre lo que debía de ser la legislación
para crear los centros de mediación de conflicto y a su vez establece cómo iban a ser los centros de mediación, cuál era la composición en términos de personal y promovía que fuera un programa adscrito al Poder Judicial. Así que en 1983 se crea el primer centro de solución de disputas, que fue el primer nombre que tuvo los centros de mediación de conflictos. Además de esto, ¿verdad? Los centros de mediación de conflictos, tenemos 13, uno en cada región judicial, y también tenemos el reglamento de métodos alternos para la solución de conflictos, que fue promulgado por el Tribunal Supremo y es el que crea la oficina del negociado de métodos alternos, que es la oficina que ¿verdad? Supervisa los centros de mediación de conflictos, como una dependencia adscrita a la oficina de la jueza presidenta. Ángela. Y con relación al reglamento de métodos alternos, es allí donde se encuentra la política pública sobre el uso de los métodos alternos, que se traduce en el referido de los casos. Sirve como una guía para los jueces y juezas para realizar referido hacia los métodos alternos. Y principalmente la política pública lo que establece es que es para impartir una justicia de una forma más eficiente, rápida y económica. Hablemos entonces, el reglamento de métodos alternos, como les ha dicho Susana, incluye, ¿verdad?, la creación del negociado de métodos alternos, que es donde ambas elaboramos hoy día. En términos de la estructura del Poder Judicial, nuestra oficina se encuentra bajo la Directoría de Operaciones. Allí se encuentra el negociado y nuestra función principal es implantar la política pública que les acabo de explicar, ¿verdad?, de impartir la justicia de una manera más rápida, fácil y económica. El negociado entre sus funciones se encuentran, pues como bien le dijo Susana, actualmente tenemos 13 centros de mediación en las 13 regiones judiciales, que cuenta en la actualidad con 11 supervisores, una supervisora interina y 21 mediadores. Además, una de las funciones que también ejerce el negociado es que nosotros certificamos interventores neutrales en los siguientes métodos: en mediación, en arbitraje y en evaluación neutral. Los árbitros, en la actualidad, ese registro, nosotros administramos también el registro de los interventores. ¿Para qué sirve este registro? Para que los jueces y juezas cuenten con un registro para que esté disponible para brindarle a las partes la oportunidad de que ellos seleccionen quienes ellos quieren que sea su interventor neutral dependiendo del método que ellos, ¿verdad?, elijan, y puedan contratar un interventor neutral privado. Este registro, ¿verdad?, como les dije, está compuesto, tiene en la actualidad 47 árbitros o árbitras, tiene 263 mediadores que están, ¿verdad?, han cumplido con los requisitos mínimos, y tiene además 3 evaluadores neutrales. En el campo de la ejecución de hipoteca contamos con 35 mediadores o mediadoras que pueden atender casos referidos por el tribunal. Igualmente, nosotros certificamos proveedores de servicios, que son quienes brindan cursos de educación continua y programas relacionados en estos 3 métodos, como les expliqué, en el arbitraje, en la evaluación neutral y en mediación. Pues actualmente contamos con 18 proveedores de servicios que están certificados por nosotros para ofrecer programas o cursos de educación continua relacionados a métodos alternos. Adelante, Susana. Así es como los centros de mediación de conflicto, ¿verdad?, dentro de lo que serían sus normas, son regidos por el reglamento de métodos alternos. Ahí está establecido cuál es el procedimiento que debemos seguir para la atención de los casos de mediación, aunque ahí también están recogidos los otros métodos alternos, como lo son el arbitraje y la evaluación neutral. Sin embargo, como hoy estamos enfocados en hablar un poco de lo que es los servicios de mediación de conflictos, pues este reglamento tiene un capítulo donde recoge todo lo que serían los procedimientos para seguir en mediación.
A su vez, tenemos un manual de normas y procedimientos, donde ya entonces es mucho más específico el manejo de los casos. Y ante las situaciones noveles que surgen en la atención de los casos, pues vamos desarrollando directrices que se aplican en el manejo de los casos. También tenemos un reglamento de certificación para las personas que interesan certificarse en alguno de estos 3 métodos que le mencioné, y el capítulo particularmente de ética también le aplica a los centros de mediación de conflicto. Así que tenemos a los centros de mediación de conflicto y los interventores neutrales privados. Los interventores neutrales igualmente se dejan llevar por la reglamentación que usan los centros de mediación de conflicto, y a su vez el reglamento de certificación. En el caso de los interventores neutrales, aquellas situaciones noveles son atendidas mediante avisos. Entonces, la ley 19 del 22 de septiembre de 1983, que ha sido enmendada solo en una ocasión, autorizó el establecimiento de foros informales para la resolución de disputas y confirió al Tribunal Supremo la facultad de reglamentarlos. Constituyó la base legal sobre la que se edificó el resto de la reglamentación que ha sido desarrollada dentro del Poder Judicial con relación a los métodos alternos. Y entonces hablemos de la ley 184, que es la ley de mediación compulsoria. Cuando se aprueba esta ley en la legislatura aquí en Puerto Rico, indica que se va a regir por el capítulo 5, que establece, ¿verdad?, el proceso de mediación, que se regirá, ¿verdad?, por la confidencialidad, y establece, ¿verdad?, que se regirá por la ley 19, que fue la que creó los foros informales, la ley 19 que les explicó Susana. ¿Qué establece la ley 184 específicamente? Indica que se notificará al deudor todas las alternativas que tienen disponibles en el mercado y aquella que no dependa de su capacidad económica. ¿Para qué? Eso tiene un propósito, ¿verdad?, social. Lo que buscaba el legislador en ese momento es para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad que constituya una residencia principal de un deudor o deudora. El propósito y el objetivo será poder llegar a un acuerdo de una modificación que permita al deudor hipotecario establecer acuerdos de pago o otra alternativa satisfactoria a las partes y no perder la vivienda principal. Únicamente hay un procedimiento de mediación bajo esta ley. Adelante, Susana, con la próxima. Esa la completamos. Voy a hablarles de los centros de mediación de conflicto, cómo están constituidos en Puerto Rico. Nosotros brindamos 2 servicios en los centros de mediación de conflicto: el de orientación y la mediación. Como parte de la orientación, pues es una intervención breve que nos permite, pues, identificar cuáles son las situaciones que las personas confrontan. Ya la mediación es entonces la reunión que permite, ¿verdad?, agotar el diálogo para resolver su situación. Tiene la característica de ser un proceso voluntario que con esta ley de la 184 vamos a ver más adelante que ese aspecto de la voluntariedad es diferente. Igualmente es un proceso imparcial donde, ¿verdad?, no favorece a ninguna de las partes, sino que crea las condiciones para que ese diálogo se pueda dar en igualdad de condiciones. Esto es un proceso confidencial y se da en sesiones privadas. El reglamento de métodos alternos define la mediación como un proceso de intervención no adjudicativo en el cual un interventor o interventora neutral, mediador o mediadora, ayuda o asiste a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les resulte mutuamente aceptable para resolver su controversia.
Mientras la ley 184 de ejecución de hipoteca habla de la mediación compulsoria. Fíjense que bajo la ley 19 hablamos que es una voluntaria. Pues la ley 184, que es la de ejecución de hipoteca, habla de una mediación que es compulsoria. ¿Y qué indica? Que se celebrará una reunión compulsoria, ¿verdad? Conducida por un interventor neutral en un lugar, ¿verdad? Donde que sea fuera del tribunal, ¿verdad? Y este interventor neutral va a ser seleccionado por las partes. En esta sesión de mediación obligatoria o compulsoria, el acreedor hipotecario puede iniciar el proceso de ejecución, no puede iniciar el proceso de ejecución de hipoteca y indica que puede culminar en la una propiedad residencial que constituye una vivienda principal. Es decir, que la ley estableció la definición de lo que era la mediación compulsoria, que no puede haber una ejecución de hipoteca sin que se haya referido el caso a mediación. Entonces vamos a ver las diferencias entre la ley 19, que es voluntaria, versus la ley 184, que es compulsoria. Ambas establecen la privacidad, ¿verdad?, del proceso. Igualmente ambas establecen la confidencialidad y que el mediador o mediadora va a ser un ente imparcial. Igualmente, la participación activa de los clientes en ambas leyes también es bien importante. Ambas también traen la responsabilidad del cliente en cuanto a hacia los acuerdos. Ambas leyes, ¿verdad?, establecen la responsabilidad que tiene el participante, ¿verdad?, y la responsabilidad que tienen para los acuerdos que se alcanzan. Adelante, Susana. La ley 19 del 22 de septiembre de 1983, según enmendada en su artículo 5, establece que cualquier información con relación a un caso recibida por una persona que trabaje en un centro de mediación o que participe en un programa es privilegiada y confidencial. Le estoy leyendo particularmente el artículo 5, ¿verdad?, de la ley. Es confidencial y no podrá ser divulgada sin el consentimiento escrito de todas las partes envueltas. Cualquier investigación o evaluación en las actividades o trabajos del centro o programa no podrán comprometer la confidencialidad de dicha información. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo el aspecto de la confidencialidad con los casos de ejecución de hipoteca ha sido un poco trastocada, pero vamos a verlo más adelante. No quiero adelantar esa información. Con relación a las reglas de evidencia, el privilegio de los procesos de los métodos alternos para la solución de conflictos establece, ¿verdad?, que toda información ofrecida, documentos y expedientes de trabajo referentes a un proceso de métodos alternos, según reconocido por ley o reglamento, también se mantiene de manera confidencial, excepto que pueda ser admisible o esté sujeta a descubrimiento fuera de un proceso de métodos alternos. La renuncia a este privilegio se regirá por las disposiciones que se establezcan por ley o reglamento. Con relación al reglamento de métodos alternos, la regla 6.1 también establece los límites de la confidencialidad en los procesos de mediación. Claro, siempre hay situaciones que hay otras leyes que nos obligan a revelar información, como es que surja en el proceso alguna situación de amenaza de daño a la vida, maltrato a menores, otras situaciones que están cobijadas por otras legislaciones. Esas sí nos vemos en la obligación de revelar, pero lo que sea producto, nosotros hacemos la distinción entre lo que es sustantivo y procesal. Todo aquello que hemos identificado a través de estas legislaciones como sustantivo se mantienen de manera confidencial. Entonces, vamos a hablarle un poquito de lo que es el modelo de mediación puertorriqueña o del Poder Judicial. Este modelo es un modelo de etapas y comienza con la etapa de la entrevista inicial. Esta entrevista inicial sirve para identificar cuáles son las situaciones que confrontan, ¿verdad?, cada parte. En el caso de mediación hipotecaria,
pues nosotros entrevistamos tanto a lo que sería el representante del acreedor como a la parte deudora, que puede involucrar una o múltiples partes. Esas reuniones se llevan a cabo en privado y por separado, donde se escucha al cliente para la identificación de los asuntos, se aclaran los hechos relacionados al problema, se hace una identificación de intereses, prácticamente se evalúa un poco cuál ha sido la situación con relación a la propiedad, cuáles son las alternativas que pudieran tener conforme al préstamo. Esta es la etapa donde conocemos en esas entrevistas por separado de la parte acreedora cuáles son, ¿verdad?, lo que le mencioné, y por la parte deudora pues un poco conocemos cuál es la historia, ¿verdad?, con relación a las situaciones que pudieran estar confrontando y cuál sería su interés en términos de la propiedad, si su interés es retenerla o disponer de ella. Así que en estas entrevistas se aplican los criterios de elegibilidad para determinar si el caso es apropiado para ser atendido en mediación. Es compulsorio. Esta es la diferencia entre lo que sería la mediación voluntaria, ¿no? Es compulsorio que pasen por el proceso de orientación. Se identifican qué casos pueden ser aceptables o no, y la edad. Quiero detenerme aquí un segundo porque, por ejemplo, en situaciones en que nosotros hemos identificado poblaciones de vulnerabilidad, hablando del adulto mayor, o aquellas situaciones en que hay menores. Entonces es importante evaluar si requiere o no de alguien que les represente en el proceso o de un defensor judicial. Como parte de los criterios de elegibilidad, en esta entrevista inicial, si fueran parejas, la parte deudora y estuvieran separadas, pues nosotros administramos un cuestionario para identificar posibles situaciones de violencia doméstica o violencia de género. Así que sí vamos a estar evaluando otros criterios que puedan ser importantes, pues porque en ese proceso de la mediación, la función del mediador o la mediadora va a ser un poco nivelar, ¿verdad?, a las partes, y en ese sentido pues es importante conocerlo. Dentro de esa entrevista también evaluamos la disposición a negociar a las partes. Así que como resultado de esa entrevista inicial, podríamos tener, pues, de acuerdo a la ley 184 que les había mencionado ahorita Ángela, la parte acreedora está obligada a aceptar el proceso de la mediación, y la parte deudora, si su interés fuera entrar en el proceso de mediación, entonces también lo estaría aceptando. ¿Qué tendría como resultado conocer en esa entrevista inicial? Pues tienen la alternativa de la mediación, de entrar en el proceso de la mediación compulsoria. Las partes tienen la alternativa de buscar asesoría legal, tienen la alternativa de buscar asesoría financiera, y el CFPB, que es el Consumer Federal Protection Bureau, porque dentro de estos casos también hay una legislación federal que tenemos que tomar en cuenta. Así que esto, como parte del consentimiento informado, pues las partes tendrían que conocer cuáles son sus alternativas antes de proceder con la mediación. Ángela. Sí. Entonces, gracias, Susana. Entonces, en la negociación asistida, como bien ha indicado Susana, durante el proceso estamos en las etapas. Hablamos de las entrevistas, luego pasamos, si es que ambas partes aceptan el servicio, al proceso de la negociación asistida, ¿verdad?, donde las personas generan, analizan, evalúan, seleccionan alternativas de solución mutuamente aceptables para resolver sus controversias con la asistencia, ¿verdad?, del mediador. ¿Cómo puede ser esa negociación? Pues puede ser en reuniones en conjunto, o puede ser en reuniones por separado, cuando se ha visto, ¿verdad?, necesidad, o puede ser combinado. Eso significa, ¿verdad?, que una sesión inició en conjunto, luego
el mediador evalúa que es preferible continuarla viendo, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos, ¿verdad? A través de caucus, ¿verdad? Por separado. Así que de eso se trata la negociación asistida. Y es entonces donde el acreedor le va a notificar al deudor hipotecario todas las alternativas disponibles en el mercado para las cuales cualifica y que no dependan de su capacidad económica, de manera que pueda evitar la ejecución, ¿verdad? O la venta judicial de su propiedad o residencia principal, que constituya, ¿verdad? Esa residencia principal. Adelante, Susana. La tercera etapa del modelo de mediación que usamos en el Poder Judicial es el cierre. En esta se finaliza la mediación, bien porque las partes han logrado un acuerdo que pone fin a su controversia, o como parte de la negociación no pudo concretarse un acuerdo, así que se van o con un acuerdo o sin acuerdo. También pudiera pasar que el proceso con cierre o la reunión de mediación concluya resuelto por archivo. Esto es en aquellos casos en que, por ejemplo, una de las partes se ausenta, el mediador o la mediadora determina que no están avanzando en las negociaciones, o surge alguna otra situación en algún aspecto en derecho que sea necesario que el juez atienda, entonces el mediador pudiera concluir el proceso de la mediación con el efecto de que el caso quizás pudiera volver nuevamente al proceso de mediación. También puede darse que las partes desistan del proceso o que no acepten la reunión de mediación, u otros asuntos que pudieran surgir dentro del proceso, como sean determinaciones judiciales, también pueden dar por concluida la reunión de mediación. Nuestra reglamentación establece que los referidos a mediación tienen un término de 60 días para concluir el proceso. Hemos visto, la experiencia nos ha dicho que estos procesos se demoran mucho más tiempo. Dentro de lo que sería la negociación asistida, una de las cosas que debe ocurrir es que se le realice una evaluación financiera a la parte deudora para conocer cuál es su capacidad de pago y entonces por la parte acreedora poder evaluar esa capacidad que puede tener el deudor o la deudora y en ese proceso poder identificar si las alternativas para las que cualifica son alternativas de retención de la propiedad o alternativas que sean para disponer de la propiedad. Es importante señalar, ¿verdad?, que dentro de las alternativas deben considerarse todas aquellas que no, incluyendo aquellas que no dependan de la capacidad económica del deudor o la deudora. Así que en ese sentido, los procesos hemos visto que pueden demorar más allá de los 60 días. Así que como parte de ese proceso, nosotros le solicitamos entonces al tribunal una extensión a ese proceso de mediación compulsoria. Y como bien trae Susana, una vez concluye el proceso de mediación, tenemos la obligación de informar al tribunal el resultado, ¿verdad?, del proceso de la mediación compulsoria. De ese referido que hizo el juez o la jueza para que disponga del caso, ¿verdad?, conforme al derecho que proceda. Uno de los grandes retos que hemos enfrentado durante la aprobación de esta ley es que el mediador tiene la obligación de informar al tribunal, ¿verdad?, cuando una de las partes no se presenta durante el proceso de mediación, para que éste haga las determinaciones que correspondan con relación a eso. Dentro del proceso de mediación compulsoria, pues tenemos el rol del mediador, ¿verdad? La próxima. Sí. El mediador durante el proceso es un convocador, un evaluador del conflicto, asiste en la evaluación de las alternativas, es un facilitador de la comunicación, es un generador o generadora de alternativas, ayuda a definir los intereses de los participantes, sirve de moderador o moderadora, es un maestro de ceremonia,
es interrogadora o interrogador, es evaluador o evaluadora, es persuador o creador de tratos o creadora de tratos, y es creador o creadora de una buena atmósfera para el diálogo. Bien, compadre, pues se pasé a llevar porque estaba en una... Nuestra reglamentación también reconoce el rol de los abogados en el proceso de mediación. Así que la regla 7.12 establece que permite la participación de los abogados en la entrevista inicial y en la sesión de orientación que se lleve a cabo con cada parte por separado. Así que eso sería, estaríamos hablando de lo que es la orientación inicial en la reunión de mediación. También permite la participación de los abogados en las sesiones conjuntas, esto tomando en cuenta el consentimiento de las partes y del mediador o la mediadora. Cada parte deberá estar representada con un abogado o abogada en el proceso cuando esta regla establece, ¿verdad?, que la negociación se dé en igualdad de condiciones para ambas partes. Claro, esto vamos a ver un poco más adelante cómo también sufre una modificación con las enmiendas que la ley 184 o la ley, ¿verdad?, de ejecución de hipoteca y la mediación compulsoria también hace unos cambios en lo que sería el rol del abogado. Así que cada parte deberá estar representada con abogado. A los abogados se les aplicarán las mismas normas que a las partes. Y también surge dentro del proceso que hay ocasiones en que si una parte no pudiera participar, vamos a pensar en que una parte deudora no pudiera participar del proceso de mediación y entiende que debe ser representada por un abogado, también puede hacer la delegación mediante un trámite que nosotros tenemos establecido. Puede hacer la delegación para que quien le represente en el proceso de negociación sea el abogado o la abogada. Así que vamos a ver ahora un poco todos los cambios. Esta ley lleva aproximadamente 10 años de implementada en el Poder Judicial y ha sufrido cambios significativos a lo largo del tiempo. Así que vamos a hablarle un poquito de cuáles han sido todos estos cambios y de qué manera estos cambios inciden en el proceso de mediación. La ley fue firmada en el 2012 y entró en vigor en el 2013, y el primer cambio que sufre es en el 2016, donde una decisión del Tribunal Supremo en el caso de Banco Santander versus Correa García 2016 TSPR 201 196 DPR 542 del 16 de septiembre de 2016, aclaró que la mediación en casos de ejecuciones de hipoteca es un requisito jurisdiccional para que proceda a la venta judicial del inmueble. Esto quiere decir que el juez no va a poder tomar una determinación si el caso no ha pasado por mediación. Y se ha completado el proceso de mediación, porque pudiera pasar que se lleven a cabo reuniones, sin embargo, si no ocurre esta evaluación financiera donde se puede identificar una alternativa y se pueda dar una orientación, pues el juez o la jueza no podría tomar determinación sobre el caso. En el caso del Tribunal Supremo en el 2017, entonces decide el caso Scotiabank de Puerto Rico versus Rafael Machalgo. En conclusión, la decisión del Tribunal Supremo fue que dispuso que cada parte podía asistir a la vista de mediación compulsoria con o sin representación legal, sin distinción de si la parte contraria se encontraba representada. Esto representó un cambio a lo que establece el reglamento de métodos alternos que anteriormente Susana les había indicado en la regla 7.12, donde indicaba que ambas partes tenían que estar acompañadas por abogados. En el caso de la mediación compulsoria, la interpretación que hizo el Tribunal Supremo era que la parte acreedora, o sea, los bancos,
venían sus representantes con un expertise, ¿verdad? Y con un conocimiento, por lo cual no era necesario que ellos estuvieran acompañados de abogados. Esta decisión se da porque hubo en el cual un abogado de un deudor, ¿verdad? Solicitó estar presente en el proceso de mediación y el representante del banco no quería, ¿verdad?, estar acompañado de abogado o no quería contratar, ¿verdad?, abogado para el proceso de mediación. Entonces llevaron el caso y llegó hasta el Tribunal Supremo y entonces el Tribunal Supremo indicó que el deudor podía estar acompañado de su abogado. No obstante, el representante del banco podía comparecer solo porque tenía un expertise, un conocimiento sobre la materia que estaba trabajando con relación a todo el proceso hipotecario. Por otro lado, en el 2018, entonces se aprueba la enmienda a la ley número 268, que enmienda entonces la ley compulsoria a la ley 184 y reitera, como le había dicho Susana, el carácter jurisdiccional del referido a mediación previo al proceso de ejecución de hipoteca. También para incluir como requisito previo a la ejecución de la hipoteca, las hipotecas reverse. Esas son las hipotecas que están realizadas por personas de edad avanzada. Así que se incluyen las hipotecas reverse para el proceso de mediación compulsoria. Además, eliminó el requisito de contestación a la demanda. Esto también, ¿verdad?, representa un desafío tanto para los jueces como para el proceso de mediación, el hecho de que la parte puede comparecer al proceso de mediación sin haber contestado la demanda. Se estableció además que las alternativas a ofrecer deberán contemplar opciones que no dependan de la capacidad económica del demandado. Eso incluye como por ejemplo el short sale o la venta corta, ¿verdad? Incluye alternativas de disposición que anteriormente no eran incluidas, ¿verdad?, antes de esta enmienda. Adelante, Susana. El 27 de mayo del 2019 se aprobó la ley número 38 con vigencia inmediata con el propósito de enmendar la ley 184. En esta estableció las responsabilidades legales adicionales para el acreedor que no comparece a la mediación, introdujo la figura de los deudores solidarios o relacionados a sucesiones, la posibilidad de delegar la participación en la negociación, la necesidad de ratificación y añade unos criterios al juzgador para guiar su determinación sobre la desestimación de la demanda a base del criterio de buena fe. En el 2020 tenemos otra decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en este caso Scotiabank de Puerto Rico versus Aitza Migdalia Rosario Ramos y otros. En esta establece y aclara que la ley 184 es un requisito de la conducta, ya hace una observación directa sobre la conducta de las partes en el proceso de mediación que sea acorde con la buena fe. Y se determinó que cuando un acreedor hipotecario no provee todas las alternativas disponibles en el mercado, claramente no actúa conforme a la buena fe. Así que establece, en el caso del acreedor, que las partes deben ir preparadas para negociar y llegar a un acuerdo de ser posible. En los casos de ejecución de hipoteca, por la parte deudora requiere la entrega de unos documentos para poder evaluar la capacidad financiera que pueda tener. Así que de una manera, pues la parte deudora debe hacer la entrega de documentos para ser evaluado y de otra parte, por la parte acreedora, pues debe poder evaluar para poder ofrecer esas alternativas. Debo mencionar que en las reuniones de mediación no ocurre esa entrega de documentos. La parte deudora la lleva directamente al acreedor.
y el acreedor hace su evaluación y en el proceso de mediación entramos en el identificar las alternativas, en evaluar qué significan esas alternativas. Así que en ese sentido, pues las partes debían ir preparadas para negociar y llegar a un acuerdo de ser posible. En segundo lugar, las partes deben llevar a la vista o acto de mediación toda la documentación que requiere el proceso de mediación y cualquier otra documentación necesaria. En tercer lugar, el representante del acreedor debe tener autoridad para llegar a un acuerdo. Y finalmente, los acreedores deben proveer a los deudores todas las alternativas disponibles en el mercado. Ángela. Sí, entonces ocurre una nueva enmienda a la ley, ¿verdad? Se aprueba la ley número 151 del 22 de diciembre del 2020. En esta se establece, ¿verdad?, que la mediación compulsoria no tendrá que ser señalada en aquellos casos en que el tribunal reciba por escrito una renuncia expresa, informada y libre y voluntaria de la parte deudora. Para esto, que deseen llevar a cabo una entrega voluntaria de la vivienda. No obstante, esto no impedirá que se evalúe el punto número 2, ¿verdad? Que para la entrega voluntaria dentro del proceso de mediación, si fuese el interés del deudor o de la deudora, se lleve a cabo, ¿verdad?, el proceso de mediación. Ahora bien, toda renuncia será evaluada por el tribunal, quien determinará si la misma fue informada, libre y voluntaria. El deudor tendrá derecho, nuevamente reitera este cambio de la ley, indicando que solo tendrá derecho únicamente a un proceso de mediación compulsoria en la acción civil que se presente con relación a la ejecución de la hipoteca de una vivienda principal. En el punto número 4, entonces indica que el representante del acreedor durante el proceso de mediación le informará de manera y nuevamente introduce un nuevo cambio, que además de informarle de forma verbal, también lo hará por escrito al deudor sobre todas las alternativas que hay disponibles en el mercado, de acuerdo con su tipo de préstamo e inversionista, para poder evitar la privación del inmueble o de la vivienda principal. Así que introduce también ese cambio. Esta ley, además, indica que durante el proceso de la mediación, el representante del acreedor entregará por escrito a la parte deudora evidencia de que tiene la capacidad representativa para llevar a cabo el proceso de mediación a nombre del banco, ¿verdad? Y la número 6, que el deudor entregará los documentos solicitados en un tiempo razonable. Así que también introduce ese otro cambio, lo único que no establece, ¿verdad?, cuál es la razonabilidad, ¿verdad?, de la entrega de esos documentos. Igualmente indica, ¿verdad?, que cumpliendo con la reglamentación federal aplicable. Antes de la siguiente vista o acto de mediación se deberá entregar los documentos solicitados o evidencia de las gestiones obtenidas. Adelante, Susana. De no presentarse la parte deudora al proceso de mediación en cualquiera de sus etapas sin que medie justificación adecuada, si el deudor hipotecario incumple con su obligación de someter los documentos solicitados dentro de un tiempo razonable y sin justa causa, se entenderá que ha desistido del proceso de mediación compulsoria y en tal caso el tribunal continuará el proceso judicial iniciado por el acreedor hipotecario. El incumplimiento de cualquiera de las partes a producir documentos para la primera sesión no será motivo para terminar el proceso de mediación. En este aspecto, debo añadir que en los centros de mediación, cuando esto ocurre, pues nosotros estamos citando hasta 2 veces y es parte de los incidentes procesales que ya nosotros tenemos que informar como parte de ese cierre en el proceso de mediación. Así que en los casos en que involucre una sucesión o deudores solidarios, una vez sometido el acuerdo y notificado a todas las partes, tendrá un término de hasta 20 días calendarios para rechazarlo o ratificarlo.
de cumplirse dicho término sin objetarse, se dará por ratificado de forma automática en aquellos casos en los que se requiera la inscripción de lo acordado por las partes en el registro de la propiedad. El tribunal podrá ordenar mediante orden y mandamiento para la inscripción en el mismo, siempre y cuando no se afecten derechos a terceros. Además de esto, esta ley 151 es de las enmiendas que ha tenido la ley que más cambios han incidido sobre el proceso de mediación. Así que el mediador completará el formulario del informe al tribunal, informe de resultado de mediación compulsoria en casos de ejecución de hipoteca, una vez finalizado el proceso. En este incluirá manera de excepción los incidentes procesales que pueden afectar la mediación compulsoria. Los incidentes procesales incluirán la falta de entrega de documentos requeridos, la ausencia de autoridad para la toma de decisiones y la dilación injustificada. Ya para el 2022, el Tribunal Supremo nuevamente se expresa con relación a los casos de ejecución de hipoteca. Y en el caso de Franklin Credit Management versus Linda George Rivielo, determinó que el mecanismo de la mediación compulsoria establecido por la ley 184, la ley de mediación compulsoria, solo aplica a la propiedad por ejecutar que constituye una residencia o vivienda principal. Según definido por la propia ley. Es decir, que la propiedad que se utiliza como el hogar principal del deudor o de su familia. Así que ese fue el cambio que estableció esa decisión del Tribunal Supremo. Por otro lado, ocurre una nueva enmienda a la ley 184, que es la aprobación de la ley 73 del 24 de agosto del 2022. El cambio que introduce esta nueva enmienda es que elimina del texto de la ley cualquier referencia a la notación de rebeldía. Establecer el deber del tribunal de citar a las partes a una vista o acto de mediación compulsoria en un término de 30 días para los fines relacionados. Así que establece ese cambio que indica, ¿verdad?, que no se puede anotar la rebeldía y que tiene 30 días para citar a una vista de mediación compulsoria. Adelante, Susana. Tenemos esta última decisión del Tribunal Supremo, que es de este año, en la cual Oriental Bank versus el Héctor Caballero García resolvió que cuando surja una controversia sobre la liquidez de la deuda de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, el tribunal de primera instancia deberá resolver antes del referido el asunto al procedimiento de mediación compulsoria, cuando esto aplique. Asimismo, si un caso es devuelto al foro primario para resolver una controversia de derecho que impidió la efectiva realización del procedimiento de mediación, el tribunal deberá resolverla conforme al derecho aplicable, para así asegurar que el procedimiento de mediación compulsoria sea efectivo y conforme a lo dispuesto en ley. Además de todos estos cambios que ha experimentado la legislación local, los casos de ejecución de hipoteca también están cobijados por la jurisdicción federal mediante la reglamentación. Ha establecido regulaciones del CFPB o Consumer Financial Protection Bureau, la ley Dodd-Frank, el reglamento X, el reglamento Z, esto con el propósito de establecer responsabilidades tanto a las partes acreedoras como a los deudores. Así que cuando surgen situaciones que nuestra legislación pues no tiene, nosotros vamos y miramos la legislación federal. En muchas ocasiones hay aspectos que tienen que ver con términos de tiempo o figuras que de alguna manera inciden sobre el proceso de mediación. Por último, voy a hablarles sobre unos datos estadísticos para que tengan una idea en estos 10 años de
estar la mediación, ¿verdad? En los centros de mediación de conflicto, hemos atendido 1.775 orientaciones que no han llegado al proceso de mediación, pero sí han recibido una orientación. Hemos aceptado 11.240 casos. En total, la suma de los orientados y los aceptados, hemos atendido 13.015 casos. De estos, 10.928 han sido casos resueltos, ya sea o porque lograron un acuerdo o se fueron sin acuerdo o por un asunto de archivo, como lo que le mencionaba anteriormente. Así que aquí podemos ver un poco cuál ha sido el desglose, ¿verdad? Por año de los casos resueltos, el índice de resolución, que en muchos casos está sobre el 90%, y la mediana de tiempo, ¿verdad? Que nos toma la resolución de los casos, que a través de los años pues ha tenido fluctuaciones que van entre 40 y pico a 131 días. Los años en que pues tuvimos el efecto del huracán María, la pandemia, hemos tenido algunos fenómenos atmosféricos, nosotros hemos, ¿verdad?, pasado por el huracán, el terremoto, la pandemia, eso ha tenido también su impacto en los casos resueltos y atendidos en los centros. Esta es la composición del negociado de métodos alternos, que es la directora. Junto a mí hay otra especialista en métodos alternos. Tenemos una asesora administrativa y una administradora de sistema de oficina y la técnica de sistema de oficina. Entonces, pues, aquí Eso. concluye. No, muchas gracias. Tenemos acá... ¿no? Tenemos ahí la evaluación, ¿verdad? Que lo pueden escanear con sus teléfonos o para que puedan tener acceso y puedan evaluar ¿verdad? El conversatorio. Ahora pasamos a la disposición de las preguntas que tengan. Eso, muchas gracias. Digamos, interesante digamos, la información, los procesos, siempre mirando, como dices tú, al fin objetivo, que estos sean cortos, breves, que, digamos, se evite la judicialización, el aumento de costos, ¿cierto?, que puede implicar un juicio largo. Entonces, habría que aplicarlo. Nosotros todavía no tenemos algo tan ordenado como ustedes para un caso tan específico, si bien la ley del consumidor algo avanzado, pero no como lo tienen ustedes. Así que se agradece mucho la presentación. Les voy a dar ahí los que quieran. Si puedes dejar de compartir, Susana, y Sí. vamos viendo aquí. Les voy a dar las quería- palabras, las voy a dejar como galería y te voy a dar la palabra a ti, Ingrid. Súper, muchas gracias. Oye, me sorprende la gran cantidad de acuerdos que llegan. El amarillo era con acuerdos, ¿cierto? No, Me no. sorprende la gran cantidad de causas con acuerdos versus las que son solo asesoría y No, sin acuerdo. discúlpeme. La más alta es el índice de resueltos y dentro de los resueltos están los casos mediados con acuerdo, los casos mediados sin acuerdo y los casos cerrados por archivo. Perfecto. No o sea, tengo no es un que, desglose. perfecto, perfecto. Yo dije, wow, qué increíble, porque era llamativo que Claro. en una causa como esta, que es donde se van a vender las propiedades, existiera tanta posibilidad de acuerdo. Y lo que quería preguntar justamente en relación a eso es que ustedes hablan de la obligatoriedad, que en el fondo es un tribunal no podría iniciar un proceso si es que no se ha ido previamente a mediación. Entonces, ¿cuántas citaciones ustedes hacen a las personas para que asistan a mediación antes que, me imagino, lo dan por frustrado? Se refiere a la cita en el proceso de mediación, porque nosotros lo recibimos por el referido del tribunal.
Así que en cuanto a los casos, podríamos hablar de los casos que hemos atendido, ¿verdad? En el último año de ejecución de hipoteca que incluyen orientados, ¿verdad? Y aceptados, que son 1.455 casos. Pero son casos, ¿verdad? No son participantes. Estos casos pueden estar compuestos por sucesiones de múltiples partes, así que puede que un caso tenga de 8 a 7 personas participando en el proceso porque son sucesiones. Pero en un caso de una hipoteca, ustedes invitan tanto al acreedor como al deudor. Correcto, Ingrid. Sí. ¿Cuántas citaciones se le hace al deudor para que asista o al acreedor para que asista a este proceso de mediación? Pueden incluir varias. Susana. Sí. Mire cómo en este momento nosotros tenemos después de la pandemia, nosotros nos quedamos con alrededor de 600 casos que tuvimos que recalendarizar y honrarle sus turnos cuando el Poder Judicial inició sus labores. Como parte de esa modalidad, nosotros implementamos un sistema donde los casos son atendidos por consorcio. Así que agrupamos los centros que recibían mayor volumen, identificamos 4 centros que eran los que mayor volumen de casos recibían, a esos los identificamos como primarios, y los centros restantes se identificaron como receptores. Eso, nosotros citamos a los casos por videoconferencia. Así que los casos de ejecución de hipoteca en este momento los estamos viendo mayormente por videoconferencia. Solo en aquellos casos en que la gente tiene alguna situación particular, pues acuden directamente a los centros, y hemos habilitado unos espacios para poder brindar el servicio, reconociendo, ¿verdad?, la brecha tecnológica. Hemos habilitado unos espacios para poder brindar el servicio de la videoconferencia. Es así que entonces nosotros citamos conforme a la notificación. La notificación nos identifica cuál es la dirección a la que podemos citarle. Así que hacemos un primer llamado donde le decimos de esa cita, tanto a la parte deudora como a la parte acreedora. Los invitamos conforme a esa notificación. Si pasara que en la primera cita no viniera y hay algunas condiciones que se dan, como por ejemplo que la propiedad está desocupada, que hay un mandato del tribunal ya de protección sobre esa propiedad, no han contestado la demanda, han sido emplazados por edicto, ese caso se queda quizás en la primera cita. Pero si responde la parte deudora, entonces nosotros citamos una segunda vez, ya sea porque se excusó, porque nos dijo, mire, no voy a poder unirme a esa primera cita. Así que, y además la ley le reconoce al proceso que si la orden típicamente incluye todos los documentos que debería de haber entregado para poder ser evaluado, la orden de referido que hace el juez. Pero pudiera pasar que a esa primera reunión, como hasta que la parte deudora no ve a la otra parte, no sabe por qué le está pidiendo todos los documentos, que recibe esa primera orientación, entonces hay un compromiso de entregar los documentos. Así que el hecho de que no haya entregado los documentos no es limitación para que no se ofrezca una segunda cita. Así que ahí empezamos en ese proceso de negociación. Así que típicamente pudiéramos decir que esos primeros acercamientos pueden ir de 1, 2, hasta que si se completa, ¿verdad?, la entrega de documentos, comienza el proceso de la evaluación, se identifica que hay algún documento adicional que hay que entregar, pues entonces el proceso sigue aumentando en la cantidad de citas que se van efectuando a las partes. No sé si con eso responden su pregunta. Sí, gracias. Josué, tienes tu manito ahí levantada. Estás muteado, No se José. escucha. Ya. Sí, gracias Ahí. Ángela y Susana por compartir toda esta información. Mira, no me quedó muy claro cuál es la sanción en caso de que el acreedor pues no, no despliegue buena fe en el proceso. O sea, sabemos que en el caso del deudor, pues entonces se va directo a la corte y
para el proceso de ejecución, pero ¿cuál sería la sanción para el acreedor? Que, no, que él tiene pues el deber de desplegar los productos financieros disponibles para el deudor o él está obligado a dar esas alternativas. Sí, ¿Cuál sería la sanción? Bueno, con relación a la buena fe, ¿verdad? El mediador o la mediadora no determina en la buena fe. Eso lo hace, ¿verdad? El juez, que es quien adjudica. No obstante, el mediador informa, ¿verdad? Si brindó o no brindó alternativas, ¿verdad? Alternativas de disposición o alternativas de retención. Quiero decirle, ¿verdad? Que como eso está en las manos, una vez el caso es devuelto al tribunal, es el tribunal que determina cuál va a ser la sanción. Por lo regular, lo que se esperaría sería que se desestime la demanda, ¿verdad? A los fines de que entonces el juez determinaría, ¿verdad? La desestimación de la demanda. Eso es lo que esperaríamos que ocurra. Pero recuerde que quien le toca evaluar si hubo o no durante el proceso buena fe es al juez, porque el mediador, ¿verdad?, mantiene la imparcialidad. Muchas gracias. Oye, Viviana, tienes tu manito levantada ahí. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Mira, yo soy abogada, mediadora también, y iba a preguntar, me disculpo porque llegué como 10 minutos después de que empezó la presentación, a lo mejor lo dijeron, pero mi duda es, porque en realidad el sistema que ustedes tienen, la verdad es que es envidiable en comparación al que nosotros tenemos, sobre todo en materias civiles. Y la pregunta es si cuando implementan esta mediación y al dictarse la ley, ¿cierto? Se dicta la forma completa de proceder, la ley, el reglamento de cómo debe operar, entra en funcionamiento directamente, o sea, inmediatamente, o hay un periodo de implementación paulatina en el tiempo. Pregunto por qué, porque el año pasado, fines del año pasado en Chile, se modificó ya el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y se incorporó el artículo 3 bis en donde da la posibilidad, bueno, y dice que abogados, funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, jueces, todos tienen que promover los medios alternativos de resolución de conflicto, entre ellos la mediación. Pero no dice nada más, ya una norma absolutamente programática. Entonces, y quedamos ahí y se supone que en algún minuto se va a dictar un reglamento, si van a fijar bases, porque en realidad no sabemos cómo nosotros los abogados y todos los que intervenimos en un proceso judicial vamos a cumplir, ¿cierto? Ese mandato que nos da la ley, no hay nada regulado. Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes en ese sentido? Eso, Bueno, gracias. sí, gracias por la pregunta, Viviana. Nosotros, como lo hicimos, ¿verdad? Una vez se aprueba la ley, entonces el Poder Judicial en ese momento determinó que no era necesario, ¿verdad? Crear un reglamento, sino que se estableció una carta circular para el manejo de los casos. Pero ciertamente no queda a la discreción de las partes. Al haberse aprobado la ley y establecer que es jurisdiccional, el juez tiene la obligación de referir al proceso de mediación compulsoria. De ahí hemos desarrollado, ¿verdad? Como explicamos Susana y yo durante el proceso, normativas internas, directrices, con las decisiones del Tribunal Supremo con relación al manejo de estos casos, ¿verdad? Y con las enmiendas que el legislador se ha encargado de ir realizando y va estableciendo como la ruta que debemos de seguir, ¿verdad? Para el manejo de los casos. Pero internamente, ¿verdad? El negociado a través de directrices internas, entonces ha establecido el manejo, pero no queda a discreción de las partes, a discreción de los abogados, inclusive a discreción del tribunal. Ha establecido la ley, ¿verdad?, con las enmiendas que se han establecido, que es completamente jurisdiccional, así que el juez, una vez recibe la demanda, tiene que referir en 30 días para el proceso de mediación compulsoria. No sé si Susana, ¿quieres decir algo adicional? Solamente añadiría que para el referido a mediación tienen que darse los emplazamientos a las partes. Una vez ¿verdad? La ley establece que
que una vez dados los emplazamientos, ya sea personalmente o por edicto, entonces debe proceder el referido, el juez tiene que referir a mediación el caso. Esa sería como la acción más que la ley establece. Gracias, Susana. Gracias. Viviana, no sé si atendí su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y eso se hizo, o sea, esa orden al juez, en definitiva, al incorporarlo al proceso civil, fue coetánea a la dictación de la ley, ¿verdad? Está incorporada ahí mismo. Sí. Sí. Entiendo que tiene un poder legislativo más activo, no sé, esa es como la confusión que saca para sacar leyes más rápido. Diríamos Oiga, que gracias. en defensa porque es una ley que tiene un sesgo, ¿verdad?, hacia proteger a la persona que puede estar en riesgo de perder su hogar. Así que ha habido un movimiento bastante activo en la legislatura para proteger y de esa manera nivelar. Así que la mediación viene a ser ese proceso en el que nivela un poco ese balance de poder para que puedan sentarse a orientarse y poder negociar una solución. Y quisiera añadir también el desarrollo de los métodos alternos dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Y probablemente ustedes también lo vivirán. Básicamente está establecido por el acceso a la justicia. Es a través de los centros de mediación, ¿verdad?, que los participantes, nosotros le llamamos los walk-in, que son las personas de comunidad, pueden venir a recibir, ¿verdad?, orientación, que fue lo primero que explicó Susana, ¿verdad?, la orientación o la mediación. En el contexto, ¿verdad?, de la mediación compulsoria, lo vemos como una legislación que quiso, como bien explica Susana, el legislador para proteger precisamente al deudor, ¿verdad?, y buscaba como un fin social, ¿no? Así que en la medida en que se va interpretando los métodos alternos esa parte de acceso a la justicia, que es parte, ¿verdad?, donde se encuentra dentro del plan estratégico del Poder Judicial, donde se encuentran los centros de mediación, y es el interés del Poder Judicial de brindar acceso a la justicia, pues precisamente, ¿verdad?, al ciudadano que requiere, ¿verdad?, de una orientación, que requiere de una mediación. Así que la interpretación dentro de nuestro sistema es como acceso a la justicia. Así que probablemente sé que ustedes, ¿verdad?, tienen grandes retos y desafíos con esa enmienda que usted dice que le han introducido al código, pero estoy seguro que caminarán, ¿verdad?, los caminos que nosotros seguimos caminando con relación al desarrollo de los métodos alternos y de la mediación. Nos deja tarea. La última pregunta, don Roberto, le doy la palabra. Cerramos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me hace ruido el tema de las enmiendas de acuerdo a la aprobación de la ley número 151 del 22 de diciembre de 2020. El punto 3 señala que el deudor tendrá derecho únicamente a un procedimiento de mediación, ¿ya? Estoy resumiendo. Y el punto 6 señala que el deudor entregará los documentos solicitados en un tiempo razonable. Ahora, este tiempo razonable lo determina el tribunal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por el hecho de que esta enmienda señale que el deudor tendrá derecho únicamente a un procedimiento de mediación, esta enmienda no será mal aprovechada quizás por el acreedor para decir, hey, mediación, la enmienda me dice que el deudor tendrá solamente un procedimiento de mediación. No sé si me explico y me pueden entender por lo que acabo de decir. Sí, creo que... Ángela. Sí, bueno, con relación al tiempo razonable, qué bueno que usted lo trae, señor Roberto, porque en efecto es una determinación que no se aclaró, ¿verdad?, durante en la enmienda de la ley 151. Así que ese tiempo razonable nosotros hemos
como somos un programa de acceso a la justicia, la no entrega de los documentos, ¿verdad? Brindamos varias citas para brindar la oportunidad precisamente al deudor que pueda completar, ¿verdad?, la entrega de los documentos. Puede también ocurrir durante el proceso de mediación que hace la entrega de documentos y resulta que al ser reevaluado por el banco, pues le falta todavía entrega adicional de documentos que no le habían dicho en un principio. Pero esa razonabilidad ciertamente no está establecida en la ley. Nosotros, como le digo, somos un programa de acceso a la justicia, así que nosotros vemos un deudor que está en la diligencia de la entrega de los documentos, pues brindamos, ¿verdad?, citas dentro de un término que resulte razonable, ¿verdad? Eso con relación a eso. Con relación a su otra pregunta, discúlpeme, se refería a... Una vez sale el tiempo razonable, ¿cierto? Que Ajá. obviamente el deudor va a tener una orientación del cual se le señala que va a tener que traer ciertos documentos, bla, 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 ¿cierto? Llega el día de la mediación, quizás le pueden faltar algunos documentos y el tribunal le da más tiempo, que tengo entendido que son 30 días que tiene el tribunal para resolver. Entonces, bajo esa misiva, el acreedor quizás se puede aprovechar de esta enmienda que señala que el deudor solamente tiene únicamente un procedimiento de mediación. Al decir, se puede aprovechar diciendo que, a ver, la enmienda señala bien clara que el deudor tiene solamente un procedimiento de mediación. Entonces, ¿por qué lo están citando de nuevo a mediación si la ley señala bien claro que tiene solamente, o sea, perdón, únicamente un procedimiento de mediación? Susana, Entonces, no puede sé si... que se declare. Déjeme explicarle algo. Hay dos cosas que pasan en el proceso de mediación según la experiencia que nosotros hemos tenido. La realidad es que como el aspecto de la jurisdiccionalidad en el que el juez no puede tomar una decisión si no ha pasado por mediación, el efecto que ha tenido esa determinación es que nosotros le llamamos el efecto de la puerta giratoria. Nosotros termina el proceso de mediación, le informamos al tribunal qué pasó, pero regresa. Es un caso que vuelve a los centros. Así que la experiencia lo que nos ha dicho es que no necesariamente están en un solo proceso, porque una vez nosotros informamos los incidentes procesales que ahora la ley nos establece que podemos divulgar, la realidad es que cuando el juez evalúa el escenario, si no ha concluido, ya sea con un acuerdo o sin un acuerdo, o porque hay una renuncia expresa del proceso de mediación, la realidad es que tiene el efecto de volver nuevamente a los procesos de mediación. Entonces, nosotros también hablamos de un asunto que le llamamos idiosincrasia. La realidad es que como idiosincrasia de nuestro pueblo, la realidad es que hay asuntos que le damos nuevamente oportunidad. Y eso pasa en el proceso de mediación y pasa ante el proceso judicial. Así que la realidad es que aun cuando pudiera aparentar que alguien pudiera aprovecharse del escenario, la realidad es que tanto el Poder Judicial desde el proceso civil como la mediación, si no se completa el proceso de la mediación compulsoria, la realidad es que tiene el efecto de volver a los centros para que se evalúe. De hecho, hay ocasiones en que han finalizado con un acuerdo y voy a poner un ejemplo que solamente incluyera un periodo de prueba. Ese periodo de prueba conlleva luego una evaluación nuevamente. Y el juez ha dicho, no, todavía esto no se ha completado porque hasta que no pase el periodo de prueba, no sabemos cuál es la alternativa para la cual pudiera cualificar. Entonces, el caso tiene el efecto de o se queda todo ese periodo de prueba en el proceso de mediación, o el juez le dice que tiene que volver para que entonces se negocie lo que realmente debe pasar después de ese periodo de prueba. Así que
Por otro lado, dentro del rol del mediador, ¿verdad? Y la mediadora, está el establecer un balance de poder. Y ciertamente ante una situación donde pues esta es una ley de nuevo que es protectora al deudor, pues nosotros procuramos que en ese proceso de mediación se complete la evaluación financiera que permite identificar la alternativa, ya sea de retención o disposición, ¿verdad? O que no dependa necesariamente de la capacidad económica del deudor. Así que no sé si eso contesta su pregunta, pero ese es como a grandes rasgos lo que ocurre en el proceso de mediación. Clarísimo, como la... Eso. Muchas gracias, digamos, le voy a dar la palabra a Josué, agradecer desde el Colegio de Mediadores de Chile y a ustedes, Ángela y Susana, por esta excelente presentación. Aquí en Chile quedamos cortos con esta legislación, así que la vamos a estudiar. Josué, te doy la palabra a ti. No, bueno, muchas gracias Ángela y Susana. Me pareció excelente presentación. Ha sido una experiencia educativa para mí, pues yo soy abogado en Puerto Rico y acá me hice mediador. Y ciertamente pues y yo pues en Puerto Rico pues dada la naturaleza de mi práctica era adversarial, era el típico abogado que peleón, ¿no? Pero con la experiencia que ustedes han compartido con nosotros, pues yo creo que nos ayuda para quizás hacer una propuesta, ¿no? Y hacer y elaborar un proyecto interesante, ¿no? De mediación en el área civil, particularmente lo que tiene que ver con las hipotecas, bueno, ustedes saben que la figura de la hipoteca, tanto en Puerto Rico como en Chile, es muy parecida. O sea, es un derecho real de garantía real, un derecho de garantía con efectos reales. Así que aplican exactamente los mismos principios. Y yo creo que acá pues se puede hacer una propuesta muy parecida y efectiva, ¿no? de mediación en el ámbito hipotecario. Así que muchas gracias por compartir esta información. Ha sido para mí muy, muy ilustrativo. Eso, y también Gracias a toda la gente que nos acompañó hoy día. Ángela. Sí, gracias a todos, a nombre del Poder Judicial, de nuestra jueza presidenta, Maite Oronos Rodríguez, y también del honorable Sigfrido Steider, agradecemos que nos hayan permitido haber conversado esta noche con ustedes. Gracias, quedamos en mandados, ¿verdad? A través de la mediación, y estamos a la orden en el Poder Judicial. Han sido más que generosos con nosotras, así que me siento honrada de este maravilloso grupo, y gracias por la oportunidad, María, y gracias por la oportunidad, Josué. Susana, siempre tú sumas, multiplicas en el proceso, así que gracias por todo, ¿cómo no? Eso. Buenas noches a todos, que estén bien. Gracias, gracias. Buenas noches, profesora, muchas gracias. Buenas noches a todos.